compartir este espacio con ustedes y disfrutar de este cuento que hiciste y de este hermoso tema de Atahualpa, este relato que hiciste con respecto al gordo Puchulu, a quien también aprecio un montón, claro. Y desde ya, pero que me inunda de nostalgia, una nostalgia muy particular, porque en los días de lluvia parece que la nostalgia se nos viene encima, que nos atrapa la nostalgia, ¿no? Como de alguna manera perdemos perspectiva, tenemos que quedarnos más encerrados o tenemos un montón de dificultades. Cuando hacemos un paréntesis, un parate, ahí está la nostalgia, que nos trae recuerdos y que nos trae momentos vividos y que nos trae buenas y malas situaciones. Antes de leer el cuento que traje, que también tiene que ver un poco con la nostalgia, ya no sé por qué, no quería olvidarme de dos fechas que se están cumpliendo por estos días y que está bueno traer a la memoria de nuestros copoblanos y de los argentinos en general. Uno es el aniversario del Cordobazo, que fue el día de ayer, un movimiento popular que inició la caída de una dictadura militar, una de las tantas dictaduras militares que tuvo nuestro país. Y otro se cumple hoy, la muerte de, para mí, uno de los patriotas más grandes que tuvo nuestro país a lo largo del siglo XX, que es el escritor, ensayista, poeta Raúl Scalabrini Ortiz. Raúl Scalabrini Ortiz fallecía un 30 de mayo de 1959 y es importante porque mucha gente no lo sabe, que es el verdadero ideólogo de la Revolución Nacional que se dio con el peronismo, el que le dio contenido ideológico. Fue un núcleo de 4 personas, entre las que se destacaba Scalabrini, que eran Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, Homero Mansi, que algunos solo piensan que era un excelente letrista de tango, sí, y Arturo Sampay. Esas 4 cabezas son el centro de lo que fue el peronismo ideológicamente hablando. Arturo Sampay, entrerriano. Arturo Sampay, concordiense, que estudió en el Colegio del Uruguay. Exactamente. Inspirador de la revolución, de la Constitución del 49. Total, absolutamente. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente. Estudiaba con su hijo en una biblioteca maravillosa. Tenía una casa en la calle 53 de la ciudad de La Plata, una casa que era fantástica. La biblioteca, las 2 bibliotecas más hermosas que yo he visto son la de Arturo Sampay y la del Colegio Nacional del Uruguay. Y esa biblioteca me llevó a una sorpresa. Un día, comentándolo con mi hermano, me dice: lo que vos no sabés es que esa biblioteca la había hecho mi papá. Esa biblioteca era toda de madera, las paredes estaban tapizadas de madera y de libros. Y yo no sabía que mi padre había sido con sus manos el que había hecho semejante belleza. ¿Qué más te puedo contar con respecto a eso? Arturo Sampay a veces se sentaba conmigo y con su hijo cuando estudiábamos de Derecho, y nos escuchaba hablar de Aristóteles y nos decía: chicos, así no se hace. No se pueden aprender los clásicos si no es en su propia lengua. Y claro, para nosotros el saber latín, el saber griego, estaba tan lejos de nuestra cabeza, y una persona semejante era capaz de manejar esos conceptos y de tirarnos consejos, como nos hacía llegar don Arturo por aquellos años, en aquella época. ¿Y si vamos a la literatura, Juan? Bueno, métale nomás, métale por las hileras, diría... ¿No estuvo de más el comentario? Sí. No, por supuesto que no, al contrario.
Mire, y lo voy a ilustrar musicalmente mientras usted habla, con una inspiración musical de alguien de las letras que murió, se recuerda el aniversario de su fallecimiento en estos días, Alfonsín Storni, a quien mencionamos días pasados en nuestras efemérides, creo que esta semana, ayer o antes de ayer, y la inspiración de Félix Luna, a la que Ariel Ramírez le puso la música, y es lo que te va a acompañar mientras lees. Una cosa más, Juan. Alfonsín Storni era, para mi madre, era un ícono, porque mi madre, allá por los años en que yo era, porque alguna vez fui chico, alguna vez fue un gurí, era una feminista en ciernes, y Alfonsina Storni era una feminista. Claro. Mamá había hecho escuela primaria, y de grande, cuando ya tenía 2 hijos, estudió, terminó la primaria, hizo la secundaria, y para salvarnos económicamente, porque estaban pasando muy mal, papá se había enfermado del corazón muy seriamente, hizo una carrera en la Universidad de Medicina de Buenos Aires, que era podología, y viajaba todas las noches a Buenos Aires a estudiar. Yo, el recuerdo imborrable de verla a mi madre aterida de frío volviendo a casa en La Plata, con sus libros y repitiendo sus lecciones mientras lavaba los platos, y de alguna manera ese fue un recuerdo que asocio imborrablemente a Alfonsina Storni, porque ella dejó de recitar a Alfonsina Storni para comenzar a repetir las lecciones de su carrera de pedicuría, se decía en aquel momento. Dejemos la nostalgia y vayamos a la literatura. La desgracia. Qué nombre. Toco timbre en la señorial casona ubicada en la zona del Puerto Viejo. Era una de esas casas sobrevivientes de una concepción del Uruguay de cuando por aquí pasaba la toma de decisiones de grandes temas nacionales, de la época en que fuera capital provincial, de una etapa añorada, pero ida, que ya no volverá. Tenía un estilo italiano, el que predominaba en las construcciones de la época, magnífico pero sencillo, señoral pero austero, producto seguramente de la semilla que sembró Pietro Fossati, el brillante arquitecto que trajo de Italia Urquiza y al que se deben grandes obras públicas y privadas de aquel momento, al que aportó también una ola inmigratoria peninsular especializada. Eso sí, estaba venida menos, por la falta de mantenimiento y la pérdida de recursos, síntoma inocultable de familias que supieron tener influencia, dinero y poder, pero que hoy viven solo de recuerdos. Mientras esperaba que le abran la puerta, pensaba en los importantes acontecimientos de los que aquellas paredes habían sido testigos, en la cantidad de seres que habían vivido en ella, de cuántas sensaciones, vivencias, sinsabores, nacimientos, muertes, en fin, de todo lo que hace la existencia humana. Cuántos recuerdos pensó que debe atesorar, cuántas historias deben estar encerradas allí. Habían llamado al servicio de urgencias médicas y allí estaba él, como paramédico, para llevar a cabo la atención. En realidad el llamado alertaba sobre la descompensación de una persona mayor y normalmente eso no solo requería una toma de presión, algún medicamento y no mucho más. Cuando la puerta se abrió apareció una anciana que lo sorprendió por su enorme sonrisa. Pero para nada parecía estar siendo víctima de problemas de salud físicamente visibles. No obstante, después de chequear los datos de filiación al servicio de emergencia, comenzó a descubrir una serie de situaciones que le llamaron la atención. La mujer, que rondaría los 90 años, vivía sola, y su imagen parecía extraída de un libro de historia. La expresión delataba un señorío que ya no se ve habitualmente y un manejo de la situación que, por lo avanzada de su edad, asombraba. La vestimenta pulcra y distinguida daba la impresión de tener casi tantos años como quien la llevaba. Su trato tenía un aire de superioridad, pero era afable y cordial, con respeto y mantenimiento de esa distancia
que eran signos distintivos de un tiempo pasado. Buenas tardes, señora. Vengo del servicio de emergencias SOS y soy el paramédico Roberto Iglesias. ¿Usted nos llamó? Mucho gusto, doctor. Sí, lo llamé. Soy Ernestina Prudencia Ramírez de Bonín y lo llamé porque no me siento muy bien y quiero que me revise. Sígame, por favor, le dijo con determinación y expeditivamente. Permítame decirle que no soy doctor, soy paramédico, pero de ser necesario llamaremos uno. Mientras ingresaba, detrás de la viña de la casa fue descubriendo un verdadero museo en cada una de las enormes habitaciones por donde ella lo iba conduciendo. Cada adorno, aplique, pintura o detalle eran piezas de un santuario de lujo y distinción, tanto por su belleza o calidad como por el valor histórico que se podía apreciar sin tener demasiado conocimiento. Eso sí, la abundancia daba la pauta de que se habían ido acumulando piezas a lo largo de los años y que la dueña, seguramente por respeto a las vidas que ya no estaban, no había querido guardarlas en un depósito u ocultarlas de la vista de quienes pudieran ser sus visitantes. Entonces se había producido una sobrecarga de enseres en todos los ambientes que, sin embargo, no desentonaban. Eso sí, reinaba la penumbra. Los rayos del sol hacía tiempo que tenían vedado el paso y eso le daba a cada sitio un toque especial, igual que un aroma, un olor a incienso que lo inundaba todo. Ernestina caminaba adelante y describía los objetos, los sitios que atravesaban. Esta era la habitación predilecta del coronel Hilarión Ramírez de las Casillas. Si se fija bien, verá en la pared del fondo el sable que lo acompañó durante toda su campaña militar. Ah, y las medallas que ganó en combate. Esta otra era la pieza preferida de Carmencita de los Hoyos Montiel, tan inocente, bella y tierna. Su vida se fue casi sin que la familia se diera cuenta de tan delicada que era. Así una, otra y otra aclaración. Por fin llegaron a un estar muy grande. La anciana la invitó a sentarse y comenzó a responder el cuestionario acostumbrado para cada atención del servicio. Por la soltura y movimientos enseguida se dio cuenta de que no podía ser nada grave lo que la quejaba, por lo menos físicamente hablando. Completados los formularios, le pidió que desnudara el brazo para tomarle la presión y lo impresionó la falta de masa muscular que tenía. Debajo de la ropa parecía que vivía solo un esqueleto. Mientras realizaba el procedimiento, quiso empezar a hacer preguntas habituales y de rutina sobre la vida de la paciente, pero bastó una sola. Señora, ¿usted vive sola? Para que, con una catarata, ella comenzara a relatar todo lo que hacía tanto a su vida pasada como a la presente. Mire, doctor Iglesias, he quedado viuda en los años 60 y desde entonces vivo sola. No obstante, señora, debo aclararle que no soy doctor, soy paramédico, y en caso de ser necesario convocaré a un doctor. Interrumpió, pero ella continuó. Perfecto, doctor Iglesias. Le decía que desde que me dejó viuda Reinaldo, he habitado en esta casa sola, que fuera donde nació, se crió y murió toda mi familia. Le confieso una cosa, mi vida con Reinaldo se había tornado insoportable. Del gallardo joven con que me había casado, el tiempo fue realizando un cruel y despiadado trabajo convirtiéndolo en un viejo panzón, vago, haragán, malhumorado, sucio, borracho y grosero, que no condecía con lo que esta casa merecía. Su presencia poco a poco se fue convirtiendo en imposible de tolerar. ¿Y qué pasó con él?, preguntó el hombre con deseos de saber más mientras continuaba con su tarea profesional. La desgracia. La desgracia llegó a esta casa y se lo llevó en poco tiempo. Ella actuó rápida y expeditivamente y me hizo el favor de hacer volver a este lugar la tranquilidad y el señorío que jamás debió perder. Entonces su muerte fue una liberación, totalmente. Así que quedó sola, sí. De vez en cuando viene a visitarme un sobrino lejano que me trae tortas y me lleva al cementerio. Yo creo que lo único que lo motiva es la codicia, que lo que quiere es la herencia y quedarse con esta casa el día que yo no esté. A sus años, ¿no cree que debería estar acompañada? Digo, por si le pasa algo. Mire, doctor Iglesias, discúlpeme, pero no soy doctor. Le decía, doctor Iglesias, el servicio ya no es lo que era. Probé varias veces contratando damas de compañía, pero no tuve suerte. Habrán sido 4 o 5, ya ni recuerdo.
Cada una al comienzo se ubicaba en su lugar y realizaba el trabajo en forma eficiente, pero luego, quizás por verme con tantos años, poco a poco iba invadiendo espacios y hasta me daba cuenta comenzaban a robar reliquias familiares. No una, todas. Y si hay algo que no puedo permitir es que mancillen este santuario familiar. ¿Entonces las echaba? No hacía falta, parecía un milagro, pero la desgracia fue sacándome de encima a todas y cada una de esas intrusas aprovechadas y ladronas. La presión estaba bien, el resto de los otros signos también. Él pareció darse cuenta de lo que ella necesitaba era, aunque sea por un momento, una compañía, ser escuchada, alguien con quien hablar. Si bien su horario laboral lo obligaba, pensó que era capaz de darle a la pobre mujer el remedio que necesitaba, solo un poco de su tiempo, prestándole la atención debida. La anciana parecía agradable, inocente, desvalida, débil y con una mente aún lúcida, llena de recuerdos que se dijo bien valen la pena. Además, siempre le fascinaron los temas históricos y le parecía sumamente interesante lo que ella contaba sobre todo lo que rodeaba la casa. Ernestina Prudencia Ramírez de Bonín pareció revivir al recorrer sus relatos y hasta su palidez se tornó de un rosado vital cuando percibió que su interlocutor no solo se quedaría con ella, sino que además estaba disfrutando de sus palabras. No fue un diálogo, sino un monólogo, y por aquel lugar volvieron a cobrar vida mágicamente los momentos esplendorosos de épocas pasadas y vidas ya desaparecidas. Desde la gloriosa defensa del 21 de noviembre de 1852, la muerte de Urquiza, las consecuencias del despojo del rango de capital de la ciudad, las revueltas jordanistas, las luchas de principio de siglo entre personalistas y no personalistas, todos estos hechos enmarcados la vida de quienes protagonizaban esos acontecimientos, compartiendo en ese ámbito la vida cotidiana de una familia de poder y de una posición acomodada. Uno a uno fue describiendo a los personajes que compartieron aquellas situaciones, desde allí, desde cada una de las piezas, desde el nacimiento a la muerte. Era como escuchar una versión lugareña de 100 años de soledad. Lo que me resulta difícil de entender es cómo está aquí sola. No, doctor Iglesias, le cuento. Después de la frustración con la última ama de llaves, un día de pura casualidad llamó a una joven vecina para pedirme un favor. Tenía visitas, necesitaba azúcar y los negocios ya estaban cerrados. Iniciamos una relación que duró casi 10 años. ¡Qué bueno! Pero, ¿por qué duró? El tiempo fue pasando y comencé a darme cuenta de que también se estaba aprovechando de mí. Venía 2 o 3 veces por semana y se quedaba toda la tarde. Primero empecé a sospechar que se llevaba alimentos. Después comenzó a pedirme préstamos que jamás me reintegró. Le cuento que para mí era casi pagar el precio de la compañía, así que lo toleraba. Evidentemente otra aprovechada, pero si a usted le servía, cuando las cosas ya no son producto de la motivación de sentirse bien con la otra persona, comienzan a tener el componente del aprovechamiento, ya no es lo mismo. Sí, pero eso muchas veces es mejor que nada. Quien es aprovechado termina robando, y quien roba en lo poco, roba en lo mucho. Lo dicen los evangelios, y lo que dicen los evangelios, así es. ¿Y qué pasó? Tuvo la tremenda osadía de comenzar a robar cosas de la casa, creyendo que por mis años no me daría cuenta. Pero yo sé qué es lo que hay en cada rincón, así que ante la primera falta me di cuenta. La habrá echado indignada y hasta dolida, no hizo falta. La desgracia nuevamente realizó su trabajo y me sacó de encima a esa pérfida mujer. ¿Y eso fue hace mucho? No, apenas unos meses. En ese tiempo, sí, le confieso, me he sentido un poco sola. Me había acostumbrado a su presencia y desde que falleció no había hablado con nadie hasta que usted llegó. Es demasiado, señora. Si usted me disculpa, debería buscar la forma de contactarse con familiares y tener compañía más cercana, no solo por su edad, sino también por su necesidad de socializar y por su salud mental. Doctor Iglesias, ¿no se le habrá hecho muy tarde y tiene más trabajo? Señora, no soy doctor y mi tiempo de trabajo terminó hace rato, pero ahora le confieso, yo he disfrutado de su relato y compañía. No sabe lo feliz que me hace escuchar lo que dice, doctor Iglesias. Son las 5 de la tarde. ¿No me querrá acompañar a tomar un té? Me encantaría.
Eso sí, tendrá que ayudarme a hacerlo, porque por mi estatura no llego a la parte superior de la alacena. Antes me subí a una silla, pero ahora tengo un poco de miedo a caerme, porque una quebradura a mi edad es complicada. Mientras yo preparo los pocillos y el agua, ¿por qué no me trae 2 saquitos del té chino que están en aquella puerta de arriba, a la derecha? Sí, ¿por qué no? Ojo, doctor Iglesias, por favor, los saquitos que están en la puerta derecha. Ni se le ocurra tocar los de la puerta izquierda, porque allí están los de la desgracia. Llévate lo que quieras. Cuando el tipo estaba poniéndose cómodo, le señaló lo que le había pasado a las anteriores. Ahora, qué magia tiene ese cuento en tanto. Bueno, creo que es un clásico en voz, en esos finales inesperados que explican toda una historia, o al menos el carácter del protagonista, ¿no?, del cuento. Vos sabés, Juan, que para redactar un cuento, para construir una historia, yo parto del final y voy hacia el principio. Entonces, una vez que tengo el remate, tengo que construir la historia que no haga fácilmente deducible el final. Uh-huh. Esta buena señora que tenía a la desgracia en saquitos de té y que seguramente había envenenado a mucha gente, por lo que ella misma cuenta, uh-huh. Me pareció... Algo como la señora de las masitas dulces a las 5 de la tarde. Iba pensando. Claro. La hora del té, chicos. Es la hora, la hora del té, justamente. Es la hora del té. ¿Cómo se llama? Bueno. ¿Vamos a tomar uno? Ya es hora, ¿no? Sí. ¿Querés un mate? No, gracias. Les agradezco un montón el haber compartido estos breves minutos conmigo y en disfrutar como yo disfruto de esto que les traigo, que son estas obras que, bueno, modestamente uno va haciendo con el tiempo. Bueno, quiero comentarte, porque es justicia hacerlo, que habitualmente en la semana, si hacemos un ranking de las visitas más, de las notas más vistas, de lo que subimos, compartimos en internet, tanto en Facebook como en YouTube, normalmente no salí del top 5. Está siempre Estás allí en el ranking. Claro. Es una alegría para mí. Claro, bueno, es que es una alegría. Pero lo más lindo que tiene es que si vos te fijás en los compartidos de YouTube, del canal de YouTube del programa, es como que evidentemente hay un crecimiento de la audiencia en los nuevos espacios, pero al mismo tiempo comienzan a aumentar los anteriores. Quiere decir que alguien escucha el audio del cuento y del momento compartido y busca los anteriores, y empieza a buscar los anteriores. Así que bueno. Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, un saludo también para la audiencia. Sí, bueno. Yo voy con los cuentos de Rodo a todos lados. Claro. A mis amigas, a mi familia en Colón, hora de la mesa, hora de los cuentos de Rodo. Una torturadora, Anita. Sí, claro. Sí. O hacer la digestión o agarrar los saquitos de la izquierda. Bueno, pero es el sobremesa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta la Adiós. semana que viene, si Dios quiere.